mayor, se le practican cortes y se organiza o se dispone en el herbario de manera de contar con la mayor parte de estructuras, digamos, para identificar esa especie. El número a colectar, bueno, varía de 3 a 5 por especie según el interés del herbario que estamos armando. Siempre debemos asignarle una etiqueta con un número de colección a cada una de las especies que nosotros vamos a recoger para realizar este herbario, ¿sí? Y como les mostraba, en el caso de los helechos y las orquídeas, que se van a tratar de herborizar la planta entera, hay que tener cuidado de bueno, limpiar bien las raíces, porque bueno, en la medida de las posibilidades, lo ideal sería que las herboricemos completas, inclusive con las raíces. Bueno, en el caso de las orquídeas no tanto, porque son aéreas, ¿no? La mayoría, pero bueno, en el caso de los helechos, sí, limpiar bien las raíces antes de proceder al herborizado de esta especie, ¿no? Bueno, entonces, acá les muestro una prensa hecha en madera, y acá vemos cómo se dispone el ejemplar dentro de las hojas de diario y dentro de las hojas de las carpetas de cartón, estas a su vez dentro de las prensas y sujetas lo más firmemente posibles, y de esta manera se disponen para el secado, ¿sí? Esto es prensado, secado, y después viene el montaje final, que lo que permite el montaje es obtener un material como este que les estuve mostrando, que es un material realizado, un ejemplar herborizado por uno de los compañeros de ustedes de una cursada anterior, ¿sí? Bueno, una vez que herborizamos el material, se realiza o se confecciona una tarjeta de campo que tiene determinada información importante, y esta tarjeta debe acompañar al ejemplar, ¿no es cierto? La familia botánica, el género y la especie, por lo general, si es lo que queremos determinar, queda en blanco, la provincia o departamento o localidad donde se adquirió el ejemplar, la fecha en la que se realizó la colecta y las observaciones, las características ecológicas, el hábito, la altura donde se realizó la colecta, los colores de las flores, las características del fruto, los caracteres organolépticos, que bueno, una vez que se realiza el secado o la fijación de ese material, se pierden todos estos caracteres. Entonces, es conveniente poder registrarlos previo a su herborizado o fijación, ¿sí? El apellido y nombre del colector y el número de colección. O sea, que se tiene que corresponder con esa etiqueta que nosotros le vamos a colocar a nuestro material, ¿sí? Bueno, el análisis de las muestras vegetales las podemos realizar nosotros para identificar una especie o para estudiar una especie nueva, ¿no es cierto? También las realizamos para el control de calidad farmacéutico, ¿sí? Y en este caso, cuando realizamos el control de calidad de especies vegetales, nosotros no disponemos muchas veces de material herborizado entero, sino que vamos a tener que trabajar con muestras en polvo, con trozos, eh, con trozos de material vegetal, y bueno, si tenemos la suerte, con la planta entera, ¿no es cierto? Entonces, el análisis de muestras vegetales puede realizarse, o tenemos que estar preparados nosotros los farmacéuticos para poder realizarla en muestras que se encuentran en polvo, trozadas, y en el mejor de los casos en una planta entera, ¿sí? El análisis de las muestras vegetales tiene un carácter cualitativo y cuantitativo, ¿sí?
es importante comenzar el análisis de las especies con el análisis macroscópico o morfológico de la especie, ¿sí? Que es el que se realiza a ojo desnudo, también se puede realizar bajo la lupa o el microscopio estereoscópico en el laboratorio, ¿sí? En este análisis nosotros lo que hacemos es una observación y descripción de la forma en la que se presenta el material que vamos a estudiar, si es entero, trozado, fragmentado o en polvo, cuáles son los caracteres organolépticos, color, olor, sabor, las características de la superficie externa e interna, las dimensiones, el tipo de fractura. Y para el caso del control de calidad de especies, también vamos a hacer la determinación de materia extraña, donde el farmacéutico, cuando hace determinación de materia extraña en el control de calidad de una droga vegetal, lo que va a informar va a ser el aspecto general del material, si es homogéneo o heterogéneo, si encuentra en ese análisis la presencia de insectos, ya sea vivos o muertos, la aparición de huevos o larvas o partes de insectos que serían contaminantes, ¿sí? Cuando nosotros realicemos control de calidad de drogas vegetales, nosotros vamos a tener herramientas de las cuales nos vamos a valer para poder determinar todo esto, ¿sí? La cantidad de materia extraña, por ejemplo, que va a estar presente. Por ahí si encontramos contaminantes o adulterantes, todo esto está establecido, está normatizado, y nosotros los farmacéuticos nos valemos de las herramientas que son las monografías de las drogas, que están codificadas en farmacopea, y bueno, todo esto lo vamos a ir trabajando a lo largo de la cursada de la materia, para poder ir estableciendo todo esto que corresponde a como se dice, los aspectos importantes en el análisis macroscópico de drogas vegetales, ¿sí? También nosotros cuando hacemos el herborizado de un material para identificar una especie o corroborar una especie, lo primero que realizamos es este análisis macroscópico, ¿sí? Donde, bueno, describimos todas estas características y vamos a ir valiéndonos a lo largo de la cursada de otras herramientas que nos van a ir permitiendo establecer con más detalle cómo caracterizar una hoja, cómo caracterizar y describir una flor, y también valiéndonos de otras herramientas que son la histología, cuáles son los elementos que presenta un determinado corte de un órgano, que son de importancia, y cómo describirlos, ¿sí? Bueno, a esto es a lo que me refería. A continuación del análisis morfológico, le sigue el análisis microscópico o micrográfico, donde este análisis se realiza ya bajo un microscopio óptico. Y las técnicas para este análisis son las siguientes. Tenemos, si la droga vegetal se presenta en polvo, vamos a realizarle, vamos a tratar de determinar ahí la presencia de determinadas estructuras que están presentes en determinados órganos de la especie, ¿sí? Si, por ejemplo, una droga vegetal en polvo está constituida por hojas, y a nosotros nos traen una pequeña muestra de esa droga vegetal que dice ser una droga vegetal constituida por hojas, y encontramos en ese análisis del polvo
por ahí estructuras que corresponden a otras partes de la planta, bueno, constituyen esos elementos un adulterante. O bien, para corroborar que ese material vegetal es puro, encontrar todas las estructuras que corresponden a esa hoja nos va a permitir certificar la calidad de la droga vegetal, ¿sí? Cuando está constituida por polvo, que es difícil por ahí de identificar caracteres que nosotros podemos apreciar a simple vista, ¿sí? Entonces, sí o sí, el análisis de una droga o un material vegetal en polvo requiere de la microscopía. También otra herramienta de la cual nos podemos valer para analizar tanto una droga vegetal en polvo como para determinar en un material vegetal entero presencia de determinadas sustancias son las reacciones histoquímicas, ¿sí? Que ahora vamos a ver más adelante de qué se trata. También se pueden obtener disociados. Bueno, son todas técnicas que vamos a ir desarrollando a lo largo de la materia, digamos, y que nos va a permitir hacer este análisis histológico que necesitamos de las especies, ¿no? Bueno, un poquito vamos a la actividad propuesta que ustedes tienen en la guía de trabajos prácticos, ¿sí? Como para cerrar toda esta parte de análisis de especies vegetales. No sé si les quedó alguna duda de esta primera parte. Si se entendió, si por ahí no mezclé muchas cosas y no les quedó claro algo. Se entendió, profe, re bien. Bueno. Entonces, vamos a la tarea que tienen en la guía de trabajos prácticos, ¿sí? La guía de trabajos prácticos va a tener toda una pequeña introducción teórica y después la actividad propuesta, ¿sí? Donde una de ellas es investigar y realizar un informe de las diferentes técnicas de conservación de material vegetal con énfasis en las ventajas y desventajas de cada uno de los métodos, ¿no es cierto? Respecto del material vegetal a tratar. Yo a ustedes, acá en esta última partecita, les mencioné algunas de las técnicas de conservación, ¿sí? Que son las más utilizadas, son las más económicas, pero este tema del estudio de las plantas ha avanzado un montón, hay un montón de otras formas en las cuales nosotros podemos conservar también material vegetal, y bueno, y de eso se trata, que por ahí investiguen si hay otras técnicas que son más avanzadas y que comenten así sencillo y concreto, digamos, qué ventajas y desventajas presenta por ahí conservar un material con estas técnicas que las estuvimos viendo y con esas técnicas más avanzadas, ¿sí? Y después sí que lean algo de crioconservación de plantas y ventajas y desventajas. ¿Por qué? Porque no es algo que nosotros lo realicemos acá, pero sí es algo que en el mundo se realiza. Entonces, bueno, hoy estamos acá en Posadas Misiones y en la Universidad Nacional de Misiones. El día de mañana y algún día cuando ustedes se reciban, a lo mejor les toca ir a otros lugares. Entonces, también está bueno por ahí ir conociendo cuáles son las otras alternativas que nos tiene preparado el mundo, digamos, para el empleo o el manejo de
del estudio de las plantas medicinales, ¿sí? Bueno, la otra actividad tiene que ver con el armado de un herbario, ¿sí? Donde ustedes van a tener que colectar al menos 3 especies que ustedes por ahí sepan o conozcan que se usa en la medicina popular, o que por ahí están codificadas y es de uso oficial, colectar esas especies y armar el herbario de esas especies siguiendo los pasos que tienen ahí en la guía. Este material herborizado por ustedes tiene una doble finalidad. Uno, ver que, bueno, nosotros vamos a evaluar, ese herbario lo van a tener que conservar, ¿no es cierto? Y después lo van a tener que presentar a la cátedra. Uno, vamos a evaluar el correcto empleo de la técnica para el armado, el secado, el prensado de ese material vegetal, que bueno, por ahí es lindo cuando uno lee cuáles son los pasos y parece todo muy sencillo, pero al momento de armar y preparar ese material para herborizar nos encontramos con un montón de dificultades y bueno, forman parte del aprendizaje, ¿sí? También las dificultades con las cuales ustedes se encuentran al momento de realizar el herborizado de ese material que van a colectar. Y el otro objetivo es, nosotros encaramos la materia para el estudio de las especies vegetales de interés medicinal. Entonces, ustedes van a colectar especies que suponen que tienen algún efecto terapéutico o que se utilizan en la medicina popular para alguna patología, ¿sí? Bueno, van a registrar en sus tarjetas de campo los nombres comunes y bueno, por ahí, si quieren hacer una investigación respecto de, con ese nombre común, qué especies están, qué nombres científicos por ahí están vinculados, cuáles son las características que presenta ese material y después vamos a ir, en la medida en la que vamos avanzando en la materia, vamos a ir estudiando las características de las hojas, si ese material que ustedes colectaron tiene hojas, y bueno, vamos a ir estudiando ese material que ustedes colectaron. Y vamos, al final de la cursada vamos a ver si realmente lo que ustedes colectaron, por ejemplo, como no sé, pitanga, por ejemplo, en realidad corresponde a esa especie y está correctamente empleada para el efecto terapéutico que dice tener, ¿sí? Ese es el otro objetivo de por ahí confeccionar este herbario, ir familiarizándonos con las especies y teniendo las herramientas para poder identificarlas correctamente, ¿sí? Bueno, acá lo que se les propone es utilizar alguna de las técnicas de conservación del material vegetal para el estudio de ese material que ustedes van a colectar, ¿sí? Puede ser el herbario, como puede ser fijador, si no tienen los elementos como para preparar el FA, lo conservan en alcohol 70, ¿sí? Y realizan la tarjeta de campo correspondiente, ¿sí? Bueno, y van a tener que acompañar esta actividad con imágenes del trabajo que ustedes realizaron en un pequeño informe, ¿sí? Documentarlos a través de imágenes y realizar un informe que acompaña este trabajo, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí, Si hacemos el herbario, sí, nosotros tenemos que improvisar una prensa, por ejemplo, con 2 libros, exactamente. y el tema del secado, que Y se el seque todo. secado, colocarlo en un ambiente que esté calefaccionado, por ejemplo, a temperatura entre 26 y 30 grados, 35 grados, ¿sí? Si hace calor,
no es conveniente sacarlo al sol, ¿sí? Sino tenerlo en un ambiente que esté seco, libre de humedad y a una temperatura más o menos cálida, digamos, ¿sí? También pueden emplear el secador de pelo, digamos, para poder ir generando ese aire caliente que circula alrededor del material, y eso va a permitir secar el material y mantenerlo sin contaminación fúngica, digamos, que nosotros tenemos un ambiente tan húmedo, ¿no? En el caso de que por ahí no tengan un ambiente que puedan climatizar a 26 grados, por ejemplo, ¿sí? Pueden valerse de herramientas, por eso, todo lo que ustedes puedan incorporar como herramienta para poder lograr el objetivo, también cuenta, digamos. Utilizar un secador de pelos, como prensa utilizar los libros o algún material que ejerza presión. La carpeta de cartón no va a ser dificultosa porque se encuentra ese material, las hojas de diario tampoco. Y cómo acondicionan, si todas esas dificultades también forman parte del aprendizaje. Nosotros lo que vamos a evaluar es ese material herborizado que ustedes nos presenten después en la cátedra. Bueno, profe. El tema ahora que dijo del secador de pelo, ¿por cuánto tiempo vamos a tener, por ejemplo, el herborizado? ¿Por los 3 meses que vamos a cursar? Sí. Teóricamente el material, cuando está herborizado, secado, tiene que perdurar. Ese material después se guardan en los herbarios de colección, digamos, donde hay todo un equipo de personas que está custodiando y cuidando ese herbario, ¿no es cierto? Son almacenados a una temperatura determinada, son protegidos con, ¿cómo se dice?, antifúngicos, orgánicos, todo un cuidado lleva para que dure mucho tiempo, ¿sí? Así que 3 meses es lo mínimo que tiene que durar el herbario que ustedes realicen, ¿sí? El material tiene que estar bien seco, esa es la clave, ¿sí? Y mantenerlo seco. Recuerden que la confección de un herbario es un material de referencia que ustedes tienen. Sí. ¿Se puede usar, por ejemplo, precalentar el horno, apagarlo, dejar que enfríe y ponerlo adentro para secar, por ejemplo? Sí, es una técnica, sí. Fíjate nomás que la temperatura no sea muy elevada, porque por la misma razón que les decía, no lo saquen al sol, porque se suelen achicharrar las hojas, ¿sí? Entonces la temperatura tiene que estar entre 26 y 35 grados como mucho, ¿sí? Y sí, permitir la circulación de ese aire caliente va a contribuir a que se seque bien el material. No lo tienen que hacer ¿cómo se dice? Eso lo pueden ir haciendo progresivamente, ¿sí? O sea, el secado del material lleva varios días. Entonces, si todos los días ustedes colocan, por ejemplo, ese material prensado en el horno a una temperatura de 26, 30 grados por 1 hora, 2 horas o hasta que se enfríe el horno, digamos, eso va contribuyendo a que se vaya secando ese material y se vayan conservando bien todas las estructuras, ¿sí? Porque esa es la otra idea también, que se conserven todas las estructuras intactas. Si la temperatura es muy elevada, nosotros vamos a estar destruyendo el material, ¿sí? Ese material nos tiene que servir después para poder también hacerle otros estudios, cortes, diafanizaciones, otros estudios que nos permitan a nosotros identificar todo esto que vamos a ir viendo más adelante. Profe, entonces el secado lo realizamos una vez prensado el material, no directamente sobre el material. No.
prensado, acuérdense que tiene que estar, el prensado lo que va a permitir es que se mantengan enteras y bien lisas, planas las estructuras, ¿sí? Por ejemplo, una hoja, si nosotros dejamos secar una hoja sin prensar, se va a achicharrar. Entonces nosotros vamos a querer después hacerle un corte o, no sé, estudiar la forma, y al estar toda achicharrada va a ser difícil por ahí estudiar la forma que tiene esa hoja, ¿sí? O determinar cómo es la superficie abaxial, la de abajo o la de arriba, las caras de las hojas, de la lámina foliar, digamos, si la tenemos toda achicharrada, ¿sí? Entonces, el objetivo del prensado es tener el material lo más plano posible, ¿sí? Y si lo vamos a someter a una temperatura para que se vaya secando, tiene que estar prensado, ¿sí? Porque si no, bueno, si no está bien prensado, se va a deformar, digamos, el material y, bueno, va a entorpecer después cualquier otro estudio que le querramos hacer, ¿sí? Profe, nosotros no solamente tenemos la opción de utilizar, de hacer el herbario, sino que también con el frasco y alcohol al 70%. Sí, también. También. Eso sería un método más sencillo. Sí, es más sencillo, pero les recomiendo que no dejen de tener la experiencia del herborizado, ¿sí? Sí, sí. Cuando hacen el herbario, más que nada en esta época, hace calor, digamos. No, al tener tiempo, no es urgente el secado. Es decir, no se vayan a preocupar tanto por el secado. A lo mejor en una semana, 10 días, dependiendo del material, ya lo tienen bien seco. Lo que sí tienen que tener cuidado es todos los días cambiarle el diario, ¿sí? Porque si no se les puede echar a perder el material. ¿Y esta actividad tenemos un tiempo para entregar? Sí, por lo general nosotros les vamos a pedir al final de la cursada o antes del primer parcial, tienen tiempo, sí. Esto que les dice el profesor José Luis es cierto. Cada 3 días más o menos es conveniente revisar cómo está el diario, si está muy húmedo, cambiar ese diario, ponerle un diario seco que continúe absorbiendo la humedad de esa planta y no, por estar acumulado ahí, genere la proliferación de hongos, ¿sí? Y se arruina mucho el material cuando se contamina con los hongos. Entonces el informe que vamos a ir realizando lo entregamos cuando ustedes nos pidan. Sí, 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 sí. Para este práctico, digamos, no es necesario que para la próxima clase tengan hecho el trabajo, sino que tómense su tiempo, colecten la especie, hagan el herbario, controlen ese herbario, que vaya evolucionando bien, digamos, y vayan preparando el informe. Y en la medida en la que vamos avanzando, ustedes van a saber ya qué especie tienen, y ya todo lo que vayamos aprendiendo sobre los estudios que se le pueden ir haciendo a las especies vegetales, digamos, lo pueden ir aplicando a la especie que ustedes recogieron, ¿sí? Entonces el informe es para la Sí. próxima clase. ¿Cómo? ¿El informe es para la próxima clase o sí? No es para la próxima clase. Ok. Bueno, si no hay más dudas, avanzamos un poquito más en las técnicas histológicas e histoquímicas. Bueno, como veníamos hablando más o menos,
Cuando estudiamos especies vegetales, le hacemos un estudio morfológico y la otra parte del estudio sería el empleo de técnicas histológicas e histoquímicas, que son las recomendadas por la Farmacopea Nacional Argentina, que es nuestro libro de referencia, ¿sí?, en farmacia. Bueno, esto es básicamente lo que estuvimos viendo. Se hace un análisis macroscópico morfológico y un análisis microscópico o micrográfico, y este análisis microscópico o micrográfico es el que involucra estas técnicas histológicas, ¿sí? Una técnica histológica es el conjunto de operaciones a las que se somete un material vegetal a fin de que sea posible su estudio por medio del microscopio, posibilitando así la observación de estructuras que no son visibles al ojo humano, ¿sí? Y la histoquímica suponen una reacción química en la cual van a intervenir las moléculas que pertenecen al propio tejido del vegetal con reactivos que nosotros vamos a colocarle, ¿no es cierto? Y el objeto es poner de manifiesto determinadas sustancias químicas, una molécula o una familia de moléculas que estén presentes en una sección de este tejido histológico que vamos a estudiar, ¿sí? En el momento en el que se realiza el estudio, in situ. Acá, por ejemplo, las pruebas histoquímicas se realizan para determinar componentes presentes en las especies vegetales, ¿sí? Que son, pueden ser los almidones, los taninos, las antraquinonas, la presencia de lignina como constituyente de las paredes celulares, que si bien son productos, en la mayoría de los casos, del metabolismo de estas células, las células que venían estudiando, que estuvieron introduciéndose con José Luis, a la planta, muchas de ellas le sirven como mecanismo de defensa, en otros casos intervienen protegiendo a la planta del ataque de hongos u otros, ¿cómo se dice? Otros animales que puedan dañar a la planta, les sirven de alimento. Todas ellas tienen actividad biológica que para la farmacia, digamos, para la actividad farmacéutica, son de potencial importancia, ¿sí? Entonces, uno de los mecanismos que se utiliza para la detección de presencia de alguno de estos componentes son estas pruebas histoquímicas, donde más adelante vamos a ir viendo que se utilizan reactivos particulares para identificar determinadas sustancias, ¿sí? Nosotros disponemos de un manual. Bueno, este sería un manual de técnicas histológicas e histoquímicas que tenemos disponible en la cátedra, donde están desarrolladas todas las técnicas histológicas que se le pueden realizar a los diferentes órganos de la planta para poder determinar estructuras. También vamos a ponerles a disposición en el aula virtual un anexo de técnicas donde van a poder ahí obtener todos los pasos a seguir para el desarrollo de estas técnicas, ¿sí?
En histología, los tipos de corte que se puede realizar al material pueden ser un corte transversal, un corte longitudinal, un corte longitudinal tangencial, que son, acá está esquematizado cómo serían, teniendo como referencia el material, el tipo de corte que se le puede realizar, ¿sí? Por lo general, cuando se le practica un corte transversal a una determinada especie o alguna porción de algún órgano de la planta que queremos estudiar, vamos a estar apreciando determinadas estructuras dispuestas de una manera, ¿sí? Que son visibles en un corte transversal. Por eso, cuando realizamos un corte a una especie, a un material, tenemos que hacer referencia a qué tipo de corte es. En un corte transversal, ¿qué estructuras podemos observar? En un corte longitudinal, ¿qué estructuras podemos observar? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hago un corte transversal de un tallo y voy a observar el tejido vascular, ¿sí? El tejido vascular en un corte transversal va a tener una determinada forma, ¿sí? Y en un corte longitudinal vamos a apreciar ese mismo tejido vascular, pero se van a poner de manifiesto otro tipo de estructuras, ¿sí? Otro tipo de formas, otro tipo de dimensiones. Entonces, los diferentes tipos de cortes a los que sometemos a este tejido para su estudio nos van a ir dando diferentes formas de visualizar las estructuras que nosotros por ahí estamos queriendo descubrir o describir, ¿sí? Para la realización de estos cortes histológicos, nosotros nos valemos de varias herramientas. Los cortes las podemos realizar a mano alzada. A ver si tengo más adelante una. No. Bueno, los cortes se pueden realizar a mano alzada. Creo que en la guía sí les ilustré un poquito más este tema de cómo podemos realizar estos cortes. El corte a mano alzada implica colocar el material vegetal que se va a cortar en un soporte. Este soporte puede ser un trozo de un material firme, como ser 2 láminas de Terbopol. También se usa el soporte corriente en histología es la médula de Sauco, que es la que se extrae de un tallo, digamos, es la porción corchosa, le digo yo, pero es la médula de un tallo que tiene esta característica de ser como un terbopol, ¿sí? Entonces, el material vegetal se dispone, sujeto, digamos, con este material, con una médula de Sauco, puede ser con 2 láminas de Terbopol. Empleamos en algunas ocasiones un trozo de zanahoria, que es un soporte bastante firme y a la vez presenta una consistencia que permite un corte bastante preciso, digamos, del material vegetal que lo queremos realizar. Eso es cuando lo hacemos en forma manual. Después hay otros elementos de los cuales nos podemos valer para realizar los cortes, que son los micrótomos. Hay un micrótomo manual, que sí, la imagen está en la guía de trabajos prácticos, y hay otro micrótomo que es un micrótomo más automatizado, que es el que les muestro en esta imagen, pero que a la vez requiere de todo
un trabajo para poder obtener los cortes. Los cortes histológicos que se obtienen con este tipo de equipos son cortes seriados, milimétricos, son para estudios de precisión, digamos. Esto es lo máximo a lo que podemos apuntar nosotros en histología, ¿sí? Acá en esta imagen también les muestro cuáles serían por ejemplo, en una lámina foliar, cuáles serían los lugares en los que el corte que realicemos nosotros puede llegar a ser más representativo de lo que queremos estudiar, ¿sí? Por lo general, el corte se hace en el lugar donde se encuentra la nervadura media de la hoja, ¿sí? O una nervadura secundaria, o también se pueden realizar en el mesófilo, en la lámina foliar propiamente dicha, ¿sí? El más representativo es el que involucra la vena central, ¿sí? Porque acá ya vemos el tema de la vascularización, aparte de los otros elementos o los otros tejidos que están involucrados en esta muestra que tomamos, ¿sí? Bueno, para la realización de los cortes con micrótomos, que nosotros, bueno, lamentablemente no disponemos de uno en la universidad, pero sí se requiere obtener la muestra. Este material se coloca en una cajita donde se le realiza todo un seriado en diferentes concentraciones de alcohol para producir la eliminación de todo el agua que contenga este material vegetal. Después se la coloca en parafina, se coloca en parafina las muestras para la obtención de un taco que contiene a la muestra, ¿sí? Este taco con parafina es el que va a ser sometido al equipo para lograr esta seriación en los cortes. El equipo dispone de un dispositivo, ¿sí?, que realiza el ajuste de la graduación del corte milimétrico que queremos hacer. Tantos milímetros, tantos micrones entre corte y corte, ¿sí? Entonces, esta seriación en los cortes nos permite a nosotros un tipo de estudio histológico con una precisión impresionante. Una vez que se obtiene esta seriación, después hay que diluir esta parafina en la que está involucrado el material y para eso se le somete a unas planchas con temperatura donde se derrite toda la parafina y queda lista la muestra para poder ser, ¿cómo se dice?, colocada en el portaobjetos y fijada como para que se realicen la microscopía de este material, ¿no? Es un proceso largo, lleva varios días, pero bueno, para los casos que amerita el estudio, bueno, es para que tengan en cuenta de que a veces el estudio de una especie vegetal no es realizarle un corte, lo coloreamos, miramos en el microscopio y ya está. Hay todo un trabajo de varios días, a veces meses, para poder lograr identificar estructuras o elementos que necesitamos, ¿sí? Bueno, una vez que realizamos un corte transversal de un órgano, ya sea en forma manual, con un micrótomo manual, lo que vamos a obtener con el material fresco es algo así, ¿no es cierto? Donde podemos estudiar, en este caso, la forma en la que tienen las células y algunos de los contenidos celulares, ¿sí? Acá vemos otra imagen donde tenemos otra forma o disposición de las células
y adentro, acá, parecieran ser cloroplastos, y en este, que es un esquema, gránulos de almidón, ¿sí? Una vez que realizamos el corte y obtuvimos nuestro material vegetal, la sección que nosotros, lo más fina posible que podemos obtener, podemos proceder a realizarle coloraciones, ¿sí? Para poder realizar las coloraciones con diferentes tipos de reactivos, tenemos que primero procesar ese material vegetal haciendo el vaciado de los componentes. En la mayoría de los casos se realiza un tratamiento con hipoclorito, donde se produce la transparencia del material vegetal, después se enjuaga ese material vegetal con agua y posteriormente se colorea. Esta coloración del material vegetal lo que nos va a permitir a nosotros es resaltar algunas estructuras que queremos estudiar. Como ustedes vieron con el profesor José Luis, las células tienen diferentes formas y diferentes grosores, ¿sí? Según la célula sea de crecimiento primario, de crecimiento secundario, estas paredes van a estar más engrosadas, menos engrosadas. Si las células son especializadas, van a tener determinados componentes. Entonces, para realizar la identificación de cada una de estas características que estamos buscando, empleamos diferentes reactivos, ¿sí? En el caso de, bueno, y cada uno de estos reactivos, no son reactivos, perdón, son colorantes, cada uno de estos colorantes van a evidenciar la composición, van a resaltar la composición de determinadas estructuras, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un material coloreado con safranina. Esto es un corte transversal de un tallo, y acá vemos que todo lo que está de color más oscuro, o que ha reaccionado, ha absorbido más el colorante, corresponden a las estructuras que están más lignificadas, ¿sí? Ahora, si al mismo corte le hacemos un tratamiento con otro colorante, safranina, fast green, se ponen en evidencia otras estructuras, ¿sí? Entonces, todas las paredes celulares que se encuentran lignificadas se van a teñir de un color rojo. Las menos lignificadas se van a teñir de un color celeste. Entonces acá podemos apreciar mejor todas estas estructuras, todas estas disposiciones celulares también, estas disposiciones celulares que nos permiten identificar determinados tejidos, ¿sí? Bueno, esa es por ahí el objetivo de la histología, y bueno, y la histoquímica es hacer reaccionar a, como se dice, los componentes de este tejido, los componentes químicos de este tejido con los componentes químicos del reactivo que nosotros colocamos para poder hacerlos reaccionar, ¿sí? También vamos a tener, se identifican por colorimetría, y creo que en la guía de trabajos prácticos también ahí está la reacción del Lugol que se le practica al material vegetal para la identificación de gránulos de almidón, ¿sí? Donde nosotros tenemos un determinado material vegetal, le colocamos el reactivo de Lugol, y si se encuentra presente el almidón, este se va a teñir de color azul, y esa presencia azul, el reactivo es de un color amarillo, esa presencia de la coloración azul nos va a nosotros a certificar que existe presencia de almidón en esa estructura vegetal, ¿sí? Más allá de que después vamos a tratar de identificar estos almidones que tienen determinadas características según pertenezcan a
a diferentes especies. Por ejemplo, el almidón del maíz tiene características diferentes al almidón que se encuentra presente en la papa, por ejemplo, Solanum tuberosum. Bueno, todo eso después, más adelante, los vamos a identificar, pero la reacción histoquímica que me permite determinar la presencia de almidón, por ejemplo, en una estructura vegetal, es la reacción del Lugol, ¿sí? Bueno, y acá les presento una lámina donde vemos diferentes tipos de coloraciones que se le practican a diferentes tipos de cortes histológicos y cómo se evidencian diferentes estructuras, ¿sí? Bueno, eso sería básicamente todo lo que tenía para comentarles hoy en este trabajo práctico, ¿sí? No sé si queda alguna duda, si quedó claro lo que les intenté transmitir a lo largo de toda esta exposición. Y profe, estuvo claro. Se entendió todo. ¿Se entendió? Bueno, igualmente, en la medida en la que ustedes vayan avanzando y por ahí vayan encontrándose con algún tipo de dificultades, coordinamos para poder ir aclarando esas dudas antes de las clases prácticas de los jueves, ¿sí? En un horario anterior a las 16 horas, por ahí si necesitan aclarar algún tipo de dudas, ¿sí? Si por ahí nos escriben al correo y podemos preparar algún material que ustedes necesiten para mostrarle alguna técnica o lo que sea, bueno, si nos escriben al correo y podemos tener el tiempo de preparar alguna cuestión práctica que les podamos mostrar en algún videíto para aclarar alguna duda, también vale como recurso para poder aclarar las dudas, ¿sí? Dale, gracias, profe. Sí, profe. Profe, nosotros tenemos a las 18 clases de otra materia. Bueno, vamos a tener presente entonces eso para tratar de ser puntuales cuando damos los prácticos. Bueno, chicos, entonces, esto básicamente sería lo del trabajo práctico número 1. La actividad va a estar en la guía planteada. También hay ahí material, ¿cómo se dice? Teórico que puede ayudarles. Y bueno,